Bienvenidos estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de cálculo vectorial, donde se nos pide comprobar el teorema de Stokes, siendo A el campo vectorial que aquí se muestra, y S pues es toda esta superficie que es la porción de un paraboloide, cuya ecuación es z igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que está en la parte superior del plano XY, es decir, z es positivo, y C es su contorno límite. Aquí vamos a tener el cuidado, ¿verdad?, de notar que en este caso C está coloreado en azul, mientras que la superficie es toda la superficie que forma el paraboloide justamente. Así que recordemos que el teorema de Stokes me dice, ¿verdad?, que siempre y cuando yo tenga un contorno cerrado, justo como el que tengo aquí, la integral del contorno cerrado del campo alrededor de ese contorno, ¿verdad?, va a ser igual a la integral en la superficie del rotacional de ese campo, ¿verdad?, en esa área. Veamos entonces que para nosotros, ¿verdad?, el contorno o su ecuación es fácil de verla, sobre todo si vemos la animación en 3D que nos regala, ¿verdad?, la graficadora 3D de Desmos. Si observamos, vemos desde el plano XY, ¿verdad?, el contorno, que justamente lo visualizamos aquí, es en esencia pues un círculo, ¿verdad? Es un círculo. Así que yo puedo hacer la integral de superficie teniendo en mente que voy a integrar, sería en todo caso la integral de contorno, la integral de línea, teniendo en mente que esta va a ser desarrollada justo sobre un círculo, ¿verdad? Justo sobre un círculo. Si observamos aquí los planos, ¿verdad?, o los ejes, mejor dicho, este es el eje X, este es el eje Y, y por la circulación que está llevando la figura, parece que va en este sentido, ¿verdad?, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Fijémonos que en el plano XY, z es igual a 0, solo para efectos, ¿verdad?, de denotar que la ecuación de ese círculo estaría dado por la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, que si se fijan no es más que esta ecuación que está aquí haciendo z igual a 0. Entonces esta es la ecuación del círculo que obviamente representa, ¿verdad?, a un círculo donde su radio es justamente 3. ¿Por qué 3 y no 9? Porque recordemos que la ecuación general del círculo es x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio del círculo al cuadrado. ¿Okay? Otra cosa que podemos notar aquí es que si ustedes observan, x al cuadrado más y al cuadrado es justamente ρ al cuadrado. O sea que ρ al cuadrado es igual a 9. O si lo vemos de otra forma, ρ es justamente 3, lo cual tiene sentido, ¿verdad?, si observamos que el radio de la figura es 3 y aparte de eso es constante. ¿Por qué menciono esto? Porque siendo un círculo es mucho más fácil hacer esta integral si nos pasamos a las coordenadas cilíndricas, que es un video del canal que lo pueden encontrar en la misma lista de reproducción. Y es que el diferencial de línea en coordenadas cilíndricas en general es igual a diferencial de ρ en la dirección de ρ, ¿verdad?, más ρ diferencial de φ. Vamos a dibujar φ así, ρ diferencial de φ en la dirección de φ, más diferencial de z en la dirección de z. ¿Qué es lo que ocurre con este contorno? Si se fijan, pues ya tenemos que z es 0. Por lo tanto, el diferencial de z también es 0. Y ρ pues es constante, ρ es igual a 3. Y lo mismo al expresarlo en forma diferencial, el diferencial de ρ pues sería 0, ¿verdad?, lo cual me anula esos dos términos del diferencial de línea. Así que nos queda que nuestro diferencial de línea sería simplemente ρ diferencial de φ en la dirección de φ. Ahora bien, si nos vamos a nuestra parte izquierda del teorema de Stokes, voy a hacer la integral de contorno, ¿verdad?, la integral de contorno del vector A con el diferencial de línea. En este caso se asume, ¿verdad?, que tiene que ser una integral de contorno cerrado.
Para el caso, este producto punto, ¿verdad? Sería, bueno, el vector A, lo voy a copiar de aquí. Ustedes pues tendrían que volver a escribirlo, ¿verdad? El vector A. Y a esto le vamos a hacer en producto punto con el diferencial de línea que es ρ diferencial de phi en la dirección de phi. Y aquí, jóvenes, vamos a tener un expreso cuidado en lo siguiente. Fíjense bien. Siempre que yo vaya a integrar, los vectores unitarios tienen que ser vectores constantes. ¿Cuáles son los vectores unitarios constantes? Únicamente los del sistema cartesiano. En este caso, tengo aquí el detalle con este phi. Phi sí es unitario, pero no es un vector constante. Por lo tanto, yo debo expresar ese vector phi, ¿verdad? Tiene que ser expresado en términos de coordenadas constantes. Recordemos que del sistema cilíndrico, phi unitario es igual a menos seno de phi en dirección de x más coseno de phi en dirección de y. Así que esto, jóvenes, tengámoslo siempre presente. Yo no puedo integrar si tengo algún vector unitario que no sea constante. ¿Cómo quedaría ahora a la luz de ese nuevo concepto? ¿Cómo quedaría mi integral? Fíjense ustedes que aquí tengo el vector A y va a ser producto punto, ¿verdad? Con un ρ diferencial de phi, pero eso lo voy a poner por fuera porque por dentro me quedaría seno de phi en dirección de x, ¿verdad? Más coseno de phi en dirección de y. Y multiplicando ese segundo término viene un ρ diferencial de phi. Fíjense ustedes que al hacer los productos puntos correspondientes, únicamente sobreviven aquellos que vayan en la misma dirección. Es decir, el que va con x, con el que va con x y el que va con y, con el componente en y. Por lo tanto, mi respuesta no va a tomar en cuenta el componente z, porque del otro lado, pues no hay, ¿verdad? Así que vean ustedes que en este caso me quedaría la integral, ¿verdad? Para efectos de lo que yo tengo aquí, me quedaría la integral de, bueno, el componente en x, ¿verdad? Sería 2x más y multiplicado por el componente en x, que sería menos seno de phi por ρ, ¿verdad? Y el diferencial de phi, como para ambos va a ir, lo voy a dejar por fuera. Ahora el segundo término sería y al cuadrado z al cuadrado por coseno de phi y el ρ que está afuera. Lo que pasa acá, jóvenes, es que observen que este segundo término tiene un z, pero ya dijimos que z vale 0 en ese contorno. Por lo tanto, todo lo que es el segundo término que lleva un z y que aparte de que lo lleva está multiplicado, ¿verdad? Es igual a 0. Esto debido a que z, ¿verdad? Es igual a 0. Fíjense ustedes que la integral se simplificó bastante, de tal manera que aquí me quedaría, ¿verdad? 2x más y. Por ahí va a ir un menos que lo voy a sacar de la integral. Esto va a estar multiplicando a ρ por seno de phi diferencial de phi. Aquí no vayamos a pensar, ¿verdad?, de que 2x más y los voy a sacar de la integral, porque recuerden ustedes que yo puedo convertir justamente esas dos variables a coordenadas cilíndricas también. Así que hagamos esas conversiones, ¿verdad? Recordemos que x es igual a ρ coseno de phi y recordemos que y es igual a ρ por seno de phi, ¿verdad? Si yo tengo esas conversiones a la mano, el menos pues va a quedar, ¿verdad? Aquí me quedaría la integral y aquí sería de 2 veces ρ coseno de phi más y simplemente es ρ seno de phi. Y por fuera tengo ρ seno de phi diferencial de phi. Para el caso, aquí ya puedo ir pensando en los límites de integración. Como es un círculo, recordemos que phi es el ángulo que se forma respecto al eje x.
Así que en este caso, al ser un círculo completo, phi tiene todo el barrido del círculo, es decir, phi va de 0 hasta 2pi. Por acá veamos que se simplifica bastante, ¿verdad? Va a quedar por ahí un 2ρ al cuadrado por un seno de phi coseno de phi, más por aquí va a quedar también un ρ al cuadrado por un seno cuadrado de phi. Y todo esto diferencial de phi. Vean ustedes, jóvenes, que esto, bueno, recordemos que es el lado izquierdo, ¿verdad? El lado izquierdo del teorema de Stokes, A.ddr, que se convierte automáticamente en dos integrales. Integrales evaluadas entre 0 y 2pi. La integral de 0 a 2pi, ¿verdad? De 2ρ al cuadrado, seno de phi, coseno de phi, diferencial de phi. Menos, porque el menos de afuera afecta a todo, la integral de 0 a 2pi de ρ al cuadrado, seno cuadrado de phi, diferencial de phi. Para el caso, recordemos que ρ al cuadrado es 9, ¿verdad? Es un número constante, así que yo puedo sacarlo, ¿verdad? Multiplicado con este 2 que está aquí, me quedaría menos 18, la integral de 0 a 2pi, seno de phi, coseno de phi, diferencial de phi, ¿verdad? Y por ese otro lado, igual tengo ese ρ al cuadrado que lo puedo sacar, me quedaría la integral de 0 a 2pi de seno al cuadrado de phi, diferencial de phi. Acá, jóvenes, con respecto a estas integrales, pues son bastante sencillas de hacer, pero para efectos prácticos y de tiempo de desarrollo de este video, simplemente les voy a dar la respuesta de esas dos integrales hechas en un software. Bueno, tengo aquí entonces las soluciones, ¿verdad? De esas integrales, pues la de la izquierda pues es 0, ¿verdad? Esa integral va a dar 0 y en efecto, ¿verdad? Es por la cuestión de las paridades de las funciones. Y la segunda función pues da justamente pi. Así que la integral de contorno de a punto diferencial de línea sería justamente menos 9pi. Así que este sería el lado izquierdo del teorema de Stokes. Y lo que tenemos que probar es que el lado derecho nos da lo mismo. Recordemos que el lado derecho del teorema de Stokes, que es lo que tenemos que probar, me dice que la integral de superficie del rotacional de ese vector A en torno al área, pues tiene que darme exactamente eso, ¿verdad? Tiene que darme justamente menos 9pi. Veamos que debemos calcular el rotacional de nuestro campo vectorial. Para ello, ¿verdad? Vamos a utilizar el determinante, como lo haríamos en un curso de álgebra lineal. Recordemos que el rotacional pues lleva de encabezado los vectores unitarios x, y, z. Luego, ¿verdad? Lleva los operadores diferenciales del nabla, la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y, la parcial con respecto a z. Y por último lleva los tres componentes del campo vectorial. Así que voy a llevarme esto de aquí y lo voy a tener a la mano para hacer justamente el rotacional. Lo vamos a pegar por aquí a un ladito, luego lo borro. Sería entonces en el primer caso, ¿verdad? 2x más y, luego sería y al cuadrado z al cuadrado y luego sería y al cuadrado z. A esto le vamos a calcular el rotacional. Así que cuando lo calcule respecto al término que depende de x, recordemos, ¿verdad? Que si este es mi menor, entonces eliminaba toda su fila y toda su columna y calculaba el determinante de lo que quedaba. En este caso, en la diagonal es una derivada respecto a y, quedándome en ese caso, ¿verdad? 2 veces yz. Y la contradiagonal, pues derivo con respecto a z, quedándome 2 veces z y al cuadrado. Ahora, con respecto a y, ¿verdad? Sería negativo por
por la combinación del número de filas y columnas, elimino toda esta columna y siempre la misma fila. Aquí observemos algo. En la diagonal la parcial es respecto a x, pero aquí no hay x, entonces eso va a dar 0. Y la contradiagonal derivo respecto a z, pero tampoco hay z, entonces eso es 0, ¿verdad? Y por último, para sacar el componente en z de este rotacional, recuerden que pivoteo, ¿verdad? O elimino toda la tercera columna y de tal forma que me quedaría ahora esta diagonal acá. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que con respecto a z, esta derivada es 0, porque es derivada parcial. Ahora, en y, pues esta sí existe, ¿verdad? Esta sí existe y sería únicamente, bueno, el menos, y la derivada parcial respecto a y de esto es 1, ¿verdad? Así que ya concluimos que el rotacional de la función sería justamente 2yz, ¿verdad? Menos 2y al cuadrado z o yz al cuadrado en dirección de x menos z unitario, ¿verdad? Esta va a ser el campo vectorial que vamos a integrar justo en la superficie de este paraboloide. Recordemos que en el caso de este paraboloide tengo un detalle con el vector normal. Fíjense ustedes que el vector normal viene perpendicular a la superficie. Solo como detalle curioso, ¿verdad? Es que este vector normal pues parece que en z va a tener componente vertical y luego tenemos el componente hacia afuera. ¿Por qué les menciono esto? Porque tengo que crear una función, ¿verdad? Una función donde yo voy a tener todas las variables. En este caso, ¿verdad? Lo voy a lograr igualando la ecuación del paraboloide igualándola a 0. Pero fíjense que tengo dos opciones. Yo podría pasar ese z, ¿verdad? Al otro lado, de tal forma que sería 0, ¿verdad? A 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z. Y por lo tanto mi función u sería justamente eso. ¿Cuál es el detalle de dejarlo de esta forma? Que cuando yo calcule el vector normal, que recordemos que voy a usar el gradiente, z me va a quedar en la dirección negativa. Y mi vector normal tiene un componente z en la dirección positiva. Así que para igualar a 0, lo que me conviene a mí es, en lugar de pasar z, restar a este lado, recordemos que z estaba aquí, voy a pasar todo a la izquierda para que me quede z, ¿verdad? Más x al cuadrado más y al cuadrado menos 9 igual a 0. Ahora ya tendría mi función, que es la función sobre la cual yo voy a calcular el vector normal. U, que depende de x, y, z, sería igual a z más x al cuadrado más y al cuadrado menos 9. Así que sobre esta función de aquí es sobre la que yo voy a trabajar. ¿Para qué? Para calcular quién es ese vector normal. ¿Sí? Miren, tuve que hacer que el componente de la normal que va a ir en z vaya hacia arriba, porque es positivo. ¿Okay? Así que para calcular el vector normal, que lo necesito para calcular en este caso mi integral de superficie, recuerden que cuando yo voy a hacer una integral de superficie de cualquier vector, voy a llamarla a este el vector A, diferencial de área. Esto es como que yo haga, ¿verdad? O el producto punto de A con N diferencial de área. Este N es justamente ese vector normal del cual les estoy hablando. Pero para aplicar esta técnica significa que yo voy a proyectar, ¿verdad? Voy a proyectar esta área sobre una superficie. Creo que es lógico e incluso, ¿verdad? En Desmos se puede ver que sobre el plano XY la proyección me queda excelente porque queda justamente un círculo, ¿verdad? Eso es una proyección, la forma en la que se ve sobre todos los planos. Así que en este caso, yo tengo acá mi proyección. Pensemos en que esto es únicamente un círculo que está en el plano XY. Lo menciono así, ¿verdad? Ojo con esto, lo menciono así, porque el diferencial de área va a ser un diferencial de área que vaya en la dirección de z. Y ojo con esto, porque también pudo ir en menos z. Pero
Recuerden que todo proviene, ¿verdad? La proyección proviene de esta figura. Y esta figura, su área, tiene un componente z positivo. Así que, en este caso, yo voy a tomar mi diferencial de área también en la dirección positiva de z. Ahora bien, para calcular el vector normal, recordemos que el vector normal es el gradiente, o mejor, sí, el gradiente, ¿verdad?, de la función escalar u, por eso la definimos primero, dividido entre la magnitud de esa función escalar, ¿verdad? Entre la magnitud del gradiente de esa función escalar. Aquí el gradiente lo podemos calcular de una manera bastante sencilla. Recordemos que decidimos que u iba a ser z más x al cuadrado más y al cuadrado menos 9. Así que si yo calculo el gradiente de esto, ¿verdad?, en x me quedaría 2x en dirección de x, en y quedaría 2y en dirección de y, y en z solamente quedaría z unitario. La magnitud de ese gradiente sería, ¿verdad?, cada uno de sus componentes al cuadrado. 4x al cuadrado más 4y al cuadrado, y en el componente en z pues su magnitud es 1, entonces solamente más 1. Esto sería justo el vector normal. Ahora, con respecto a este producto punto que está aquí, vean ustedes que yo voy a hacer el producto punto del vector. En este caso el vector es lo que obtuve del rotacional. Producto punto con el vector normal. Fíjense ustedes que al hacer el producto punto entre estos dos, ¿verdad?, voy a hacer producto punto de este vector con este que está aquí. Resulta que el vector rotacional solo tiene componentes en x y en z, no en y. O sea que al hacer el producto punto se va a perder el término de y. ¿Cómo nos quedaría esto? Un producto punto que se puede hacer de una forma casi mental, ¿verdad? Sería justamente 2 veces yz menos 2y al cuadrado z para el primero, multiplicado por 2x. Y en z solamente sería menos 1 por 1, o sea, simplemente menos 1. No olvidemos que esto está dividido con una magnitud ahí, que es la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1. Esto es la parte izquierda de mi integral. Vamos ahora con el diferencial de área. Recordemos que este diferencial de área, ¿verdad?, como está en el plano XY, yo lo puedo escribir de una forma más general así. Como está en el plano XY sería diferencial de x, diferencial de y, dividido entre z, producto punto el vector normal. ¿Quién es ese z producto punto el vector normal? Pues z es z unitario y el vector normal es esto que está aquí. Por lo tanto, ese producto punto z con el vector normal sería simplemente 1 entre ese radical que está ahí, 4x al cuadrado más 4y al cuadrado más 1. Vean ustedes que ya tenemos todas las piezas para nuestro rompecabezas, ¿verdad?, para hacer nuestra integral de superficie, utilizando proyecciones, que por cierto las proyecciones lo pueden encontrar en otro video en esta misma lista de reproducción. Vamos a ver cómo nos quedaría esta integral. Recuerden que estoy calculando la integral de superficie del gradiente, ¿verdad?, de A diferencial de área. Esto, por la cuestión de las proyecciones, ¿verdad?, es como que yo haga el producto punto entre el gradiente de A, punto n, ¿verdad?, y mi diferencial de área, que ya dijimos que iba a ser de x de y, dividido entre z punto n unitario. Y esto es lo que yo voy a hacer. Vamos a ver, este producto punto del rotacional con n lo hicimos ya aquí. Es justamente esta expresión. La voy a copiar y la voy a pegar por aquí. Ojo que esta integral, ¿verdad?, tiene dos diferenciales, es una integral doble y tenemos ya la primera parte. Ahora esto está multiplicado por dx por dy sobre z.n. Z.n también es una expresión que yo ya calculé y es esto que está aquí. La voy a copiar y la voy a pegar por aquí. Ahí estamos.
Ahora, no voy a fijar todavía los límites de integración, todavía tengo algo por hacer acá, ¿verdad? Fíjense ustedes que se cancela este denominador con este que está aquí. Y hoy sí, por cierto, esto tiene que ir entre corchetes, ¿verdad? Es la forma correcta. Vamos a evaluar una integral doble, ¿verdad? Bueno, ya no es una fracción, así que ya no le voy a poner la línea. Sería de 2yz. Bueno, aquí puedo hacer la multiplicación, ¿verdad? Esta está bastante sencilla, esta con esta y esta con esta. De tal forma que me quede 4xyz, ¿no? 4xyz menos 4xy al cuadrado z menos 1. Todo esto diferencial de x, diferencial de y. Recordemos que z no es 0. Estamos en una proyección sobre el plano XY, pero z no es 0. Z lo parametrizamos en función de la superficie original, que decía que z era igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Igual acá, ¿verdad? Z va a ser igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Voy a hacer esa sustitución de z, quedándome del lado izquierdo, ¿verdad? 4 por x por y, pero z vamos a tener en mente que es 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y acá menos 4, xy al cuadrado, y z ya sabemos que es 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Todo esto menos 1. Diferencial de x, diferencial de y. Ahora, los límites de integración, jóvenes, si lo vamos a hacer en coordenadas cartesianas, vamos a tener en cuenta el círculo, que es sobre la proyección en la cual yo estoy trabajando. Si ustedes se fijan, jóvenes, el círculo proviene de la ecuación x al cuadrado, al menos ¿verdad? Que es de radio 3 y que está en el plano xy, de la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. O sea que si por ejemplo yo despejo para x, tendría la ecuación, ¿verdad? X y sería igual a más menos, ¿sí? Sería igual a más menos la raíz cuadrada de 9 menos y al cuadrado. Esta ecuación que acabo de obtener aquí, muchachos, es justamente las dos tapas de este círculo, donde la parte positiva, ¿verdad? Sería positivo, ¿verdad? La raíz, x sería positivo, la raíz de 9 menos y al cuadrado, y la parte negativa, simétrico respecto al eje y, sería igual a x igual a menos la raíz de 9 menos y al cuadrado. Entonces, si yo voy a integrar en el orden en el que está aquí, ¿verdad? Así, diferencial de x, diferencial de y, en x, de izquierda a derecha, tendría como límite inferior el negativo de la raíz de 9 menos y al cuadrado, y en el extremo derecho tendría positivo la raíz de 9 menos y al cuadrado. Ahora, en y, si ustedes se fijan, esto es menos 3 y esto es 3 positivo. O sea que los límites de integración en y sería de menos 3 hasta 3. Y esta es la integral que tenemos que resolver. ¿Okay? Fijémonos, chicos, que esta geometría, ¿verdad? Esta geometría es bastante propicia justamente para utilizar coordenadas cilíndricas, o vaya, coordenadas polares, si de repente las conocemos así. De repente acá, jóvenes, me resulte más conveniente pasarlo a términos de ρ y de phi. Comencemos, ¿verdad?, con el diferencial de área. Recuerden que este diferencial de área era el diferencial de área que iba en z, ¿verdad? En coordenadas cilíndricas, el diferencial de área que va en z es el vector o el diferencial ρ, diferencial de ρ, diferencial de phi, ¿verdad? Ahora, por acá, jóvenes, fíjense que observo algunas cosas. Por ejemplo,
Si yo saco menos de factor común aquí, entre estos dos términos, me queda justamente menos x al cuadrado más y al cuadrado. Igual acá, si saco ese menos de factor común entre estos dos, me queda ese término. ¿Y quién es esto? Pues esto es ρ al cuadrado. Igual acá, esto es ρ al cuadrado. X, pues x lo voy a sustituir por ρ coseno de phi. Y y, cada y lo voy a sustituir por ρ seno de phi. Fíjense que de repente de primera mano se puede ver un poco amenazante, pero la verdad es que ya a la hora de la verdad es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí entre estos dos me quedaría un 4 ρ al cuadrado seno de phi coseno de phi multiplicado por 9 menos ρ al cuadrado, ¿sí? Ya en coordenadas cilíndricas. Aquí sería menos 4. X es ρ coseno de phi. Y y como está al cuadrado sería ρ al cuadrado seno cuadrado de phi. Eso me deja un total de un ρ al cubo coseno de phi seno al cuadrado de phi. Y de este lado pues tengo un 9 menos ρ al cuadrado. Todo esto menos 1 multiplicado por ρ diferencial de ρ diferencial de phi. Los límites de integración aquí se vuelven mucho más sencillos porque en ρ sería, bueno, el radio es 3, entonces sería desde 0 hasta 3. Y phi, como es la vuelta entera, sería de 0 a 2pi. Fíjense entonces que aparte de un poquito de álgebra y un par de integrales que utilizan funciones trigonométricas, esto no tiene mayor complejidad. Por ejemplo, acá voy a hacer todas las propiedades distributivas que pueda para que me quede, ¿verdad? Bueno, 4 por 9, esto es 36. Quedaría por aquí un 36. Y como tengo un ρ afuera, entonces sería 36 ρ al cubo seno de phi coseno de phi. Aquí sería menos 4 ρ a la 4, pero por el ρ de afuera queda un 4 ρ a la 5 seno de phi coseno de phi. Por acá, en la segunda expresión, quedaría, ¿verdad? Un 4 nuevamente, 4 por 9, esto es 36. ρ a la 3, pero como tengo uno afuera, ¿verdad? Queda por ahí un ρ a la 4 coseno de phi seno al cuadrado de phi. Y quedaría aquí menos por menos da más. 4, solamente 4. ρ a la 3, ρ a la 2, eso es ρ a la 5, pero como tengo uno afuera, eso sería ρ a la 6, ¿verdad? Coseno de phi, seno cuadrado de phi. Y por último, ese menos 1 sería simplemente menos ρ, ya al final, ¿verdad? Menos ρ. Todo esto diferencial de ρ, diferencial de phi. Veamos un poquito aquí de las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Sobre todo con esas integrales de phi. ¿Por qué me fijo en las integrales de phi? Porque miren, cuando tengo funciones trigonométricas y esas funciones trigonométricas están integradas entre 0 y 2pi, pasan algunas cosas curiosas, ¿verdad? Pasan algunas cosas que son cuanto menos bastante interesantes. Vamos a ver los resultados de estas integrales, de las de phi nada más, ¿verdad? Voy a poner aquí los resultados de las integrales de phi. Observemos, jóvenes, estas integrales, ¿verdad? Que se utilizaron a través o que se realizaron a través de Wolfram Alpha. Y es con lo que les decía, ¿verdad? Es lo que les decía, que justamente estas integrales pues dan un resultado muy simplificante, seno de phi coseno de phi, cuando yo lo haga, ¿verdad? Porque primero haría la de ρ, está bien, pero luego haría la de phi, entonces al hacer la de phi, este término se va a anular, igual este que está aquí, ¿verdad? Gracias a esa primera integral. Y aquí, si se fijan, cuando integre phi con esta y esta de acá, se va a hacer justamente 0. Vean ustedes, chicos, que todo ese montón de términos me quedó en una integral súper sencilla. En la integral, bueno, tengo ahí el menos ρ, el menos lo voy a poner afuera, de ρ, de ρ, de phi. Incluso, como este integrando solamente depende de una variable, solamente depende de ρ,
Esto yo lo puedo trabajar como dos integrales, para que sea la integral de 0 a 3 de ρ diferencial de ρ y la integral de 0 a 2pi de diferencial de phi. Fíjense ustedes, chicos, que esto me daría, ¿verdad? Menos, bueno, esto va a ser un medio por 3 al cuadrado, ¿verdad? El límite superior, el inferior no lo evalúo porque es 0. Y acá simplemente me va a dar 2pi. Por lo tanto, vean ustedes que el 2 se cancela, 3 al cuadrado es 9 y me daría el resultado de la integral menos 9pi. Como pueden observar, jóvenes, menos 9pi es justamente el resultado que me dio la parte de arriba. Por lo tanto, el lado izquierdo de esta igualdad es menos 9pi. El resultado derecho de esta igualdad es menos 9pi. Así que el teorema de Stokes se cumple. Como siempre, jóvenes, esperando que les haya sido de utilidad, nos vemos en un próximo video.